Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos compartir nuevamente con ustedes su programa. Hago la advertencia que porque a esta hora estamos terminando la celebración en Tuxtla Gutiérrez de los 25 años de la llegada del Papa Juan Pablo II, este programa está previamente grabado. Pero de todas formas, es un programa para que ustedes con tiempo nos manden sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, y así podamos dentro de 8 días darles una respuesta puntual. Que esto que estoy diciendo no les desanime para mandar sus preguntas, porque esta misma noche me las mandan y ya las vamos meditando para darles respuesta oportuna dentro de 8 días. Me hace favor de acompañarme en esta ocasión la hermana Hortensia. Hermana, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, don Felipe. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo pasó ayer el día 10 de mayo de las mamás? Muy bien, al lado de mi mamá y de las hermanas y también al lado de tantas personas que nos conocen. Me dicen que su mamá está medio malita, que a lo mejor la operan. Sí, el miércoles nos dan la respuesta cuándo va a ser la operación. Pues nuestra oración y nuestro cariño por ella y por toda la familia, ¿verdad? Y gracias. Reiteramos nuestra felicitación a todas las mamás. Recuerden que este su programa es para que nos manden preguntas, dudas al celular para mensajes de texto 967-101-2955, 967-101-2955, o pueden llamar también directamente al teléfono de aquí de cabina 674-0623. Aquí está el mundo y él les podría tomar nota de su llamada. Porque hay personas que no tienen forma de hacer llegar un mensaje a los celulares, entonces pueden llamar directamente aquí a la cabina, la misma clave, si vienen la llamada de fuera, 967-674-0623. También pueden mandar sus mensajes a las emisoras católicas de Comitán, 963-634-1062, y a la emisora católica de Radio Santísima Trinidad en la Trinitaria, 963-154-7780. Y empezamos como siempre nuestro programa aclamando la palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a escuchar un texto bellísimo de lo que nos dijo ayer domingo San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en el que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dice San Juan que Dios es amor, y como las mamás son todo amor, las mamás son un reflejo de Dios. Reitero nuestras felicitaciones. Antes de responder a las preguntas que hicieron favor de enviarnos hace 8 días, algunas de las cuales ya dimos una breve respuesta, pero vamos a ampliarla. Vamos a leer y a comentar el discurso que hace 25 años, en una fecha como hoy, dijo el Papa, hoy San Juan Pablo II, en Tuxtla Gutiérrez. Recuerden que también el día de ayer, 10 de mayo, se cumplieron 25 años del fallecimiento de varias personas en el accidente aéreo que venían de Tapachula a Tuxtla para encontrarse con el Papa. Entre estas personas está el obispo antecesor mío allá en Tapachula, don Luis Miguel Cantón Marín, que él era obispo allí en Tapachula, falleció en accidente aéreo. A mí me ha tocado, después ya como sucesor allá en Tapachula, celebrar cada año el 10 de mayo su aniversario.
Ayer, con ese motivo, iban a hacer una celebración especial allá también en Tapachula. Desde aquí nuestra oración y nuestro cariño para que en el cielo Él nos siga acompañando. Pero vamos a leer y a comentar el mensaje que dio el Papa San Juan Pablo II hace 25 años. Empezó diciendo así: me siento muy feliz por encontrarme en Tuxtla Gutiérrez, bella capital del estado de Chiapas, para presidir la celebración litúrgica de la palabra. Están a mi lado los señores obispos de esta zona pastoral Pacífico Sur y otros hermanos en el episcopado, junto con gran número de sacerdotes y religiosos que con generosa entrega ejercen su ministerio entre vosotros. De modo particular, decía el Papa, quiero que llegue mi palabra afectuosa y un abrazo cordial a todos los queridos hermanos indígenas y campesinos, después de 11 años de aquel primer encuentro que tuve con ellos en Oaxaca durante mi primera visita pastoral a México. Esta es como su introducción de su mensaje que él dio, y saluda a todo Chiapas, pero no solamente a Chiapas, porque venía también para Oaxaca. Y si ustedes recuerdan, en 1979, 11 años atrás, tuvo un encuentro interesantísimo allá en Oaxaca con los indígenas, con un mensaje que hasta la fecha seguimos recordando con admiración y con gratitud. Pues bien, ahora dice, sí visito toda esta parte de aquí, a Tuxtla, pero mi visita es también particularmente, así dice, un abrazo cordial a los queridos hermanos indígenas y campesinos. Y dentro del texto de lo que va a decir, se va a referir fundamentalmente al tema indígena. Sigue diciendo: agradezco vivamente las amables palabras de bienvenida que me ha dirigido Monseñor Felipe Aguirre Franco, obispo de esta diócesis, la cual celebra en estas fechas las bodas de plata de su erección canónica. En esta circunstancia, reciban mi felicitación todos los fieles diocesanos de Tuxtla Gutiérrez, junto con mis mejores augurios de un futuro fecundo en óptimos frutos de vida cristiana. Doy mi saludo en el Señor y expreso mi gratitud por su presencia a todos los demás fieles aquí presentes de las diócesis vecinas: Tehuantepec, Oaxaca, Mijes, Huautla, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, acompañados por sus obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y demás almas consagradas. Sabemos que la diócesis de Tapachula perdió su pastor ayer. Él se refería a eso, incluso cuando él llegó a Tuxtla, fue a la catedral donde estaba expuesto el cadáver de Monseñor Luis Miguel Cantón Marín, obispo que había fallecido el día anterior en el accidente aéreo. Sigue diciendo el Papa. Bueno, por una parte él dice sí, para los campesinos e indígenas, pero se refiere a todos los fieles, la visita es para todos. Por tanto, los que no son indígenas, que no se sientan excluidos, desde luego. Dice el Papa: en esta tierra chiapaneca, que Dios ha bendecido con tanta belleza de bosques y montañas, y sobre todo con la riqueza de sus gentes y etnias, me siento gozoso de encontrarme con representantes de tantas familias indígenas. Con vosotros quiero enviar un cariñoso saludo y hacer llegar el mensaje de amor del Evangelio a todos los indígenas de la República, así como a nuestros hermanos de Centroamérica que tuvieron que abandonar sus tierras y casas y han encontrado refugio aquí. Aquí se está haciendo referencia a que en ese momento todavía estaban los refugiados aquí entre nosotros. La diócesis de San Cristóbal hizo un esfuerzo notabilísimo para atender a 45,000 refugiados guatemaltecos que estaban allá, más allá de la Trinitaria, por ahí por esos rumbos de Independencia, de Margaritas, allí estaban en varios campamentos. Nosotros en Tapachula teníamos más de 50,000 refugiados, pero dispersos, no estaban en campamentos. Entonces se refiere también a ellos. Pero dice, quiero referirme a todos los indígenas de tantas familias de aquí, de todo el país. Y les dice así:
Ante todo, quiero repetir las palabras que os dirigí hace 11 años en Oaxaca y que siguen teniendo toda su vigencia. El Papa y la Iglesia están con vosotros y os aman. Aman vuestras personas, vuestra cultura, vuestras tradiciones. Qué palabra tan extraordinaria del Papa. Ojalá que la pudiéramos seguir repitiendo todos, ya no solamente los indígenas, sino todos. El Papa y la Iglesia están con ustedes, los aman, aman sus personas, aman su cultura, aman sus tradiciones. A veces hacemos lo contrario, ni amarlos, ni quererlos, ni apreciarlos, sino despreciarlos, infravalorarlos, pensar que ser indígena es no valer. El Papa dice, ama el Papa y la Iglesia sus costumbres, su cultura. Que no digan, ojalá que ya no hubieran indígenas. No, que ya se acabaran. No. El Papa, lo repito, el Papa y la Iglesia están con ustedes. Los aman. Aman su persona, su cultura, sus tradiciones. ¿Qué más sigue diciendo el Papa, hermana? En la primera lectura que hemos escuchado, el profeta Isaías pone en labios del pueblo judío estas palabras. Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. Isaías 49, 14. Deportados de Israel y teniendo que habitar en un país extranjero, los israelitas habían perdido toda esperanza. Se consideraban olvidados por Dios, abandonados de su mano. Y sigue diciendo el Papa también sobre este tema. ¿Cuán actuales resultan esas palabras? ¿Cuántos de vosotros en una situación de destierro, de exilio, al igual que aquellos israelitas, podráis sentir la tentación de pronunciarlas? Son palabras que aún hoy día no dejan de reflejar un profundo pesimismo. Ante tanta injusticia, ante tanto dolor, ante tantos problemas, un hombre puede llegar a sentirse olvidado por Dios. Vosotros mismos, hermanos míos, habréis podido experimentar tal vez parecidos sentimientos. La dureza de la vida, la escasez de medios, la falta de oportunidades para mejorar vuestra formación y la de vuestros hijos. El acoso continuo a vuestras culturas tradicionales y tantos a otros motivos que podrían invitar al desaliento. Más aún, podrían sentirse olvidados quienes han tenido que dejar sus casas, sus lugares de origen, y en una afanosa búsqueda del mínimo imprescindible para seguir viviendo. Si el Papa hace un comentario a un texto bíblico que se proclamó en esa ocasión, tomado de Isaías 49:14, y toma una frase que dice, el pueblo de Israel decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. Y el Papa dice, qué actuales son esas palabras del profeta Isaías. Dice, ¿cuántos de ustedes se sienten en una situación de destierro, de exilio, sobre todo los que venían de Guatemala, desterrados fuera de su tierra, exilio fuera de su pueblo? Dice, ante tanta injusticia, tanto dolor, tantos problemas, pueden incluso llegar a sentirse olvidados de Dios. Vean qué realista es el Papa, ¿eh? Tanta injusticia, tanto dolor, tantos problemas. Y luego enumera la dureza de la vida, la escasez de medios, es decir, medios para comer, para vivir, sin agua, sin trabajo, sin sueldo, la falta de oportunidades para mejorar su formación y la de sus hijos, falta de escuelas, falta de oportunidad para ir a la prepa, a la universidad, el acoso continuo a sus culturas tradicionales, es decir, que se quiera y que ya no hablen su idioma, el acoso, estar acosando, despreciando, menospreciando las culturas tradicionales. Vean qué realista es el Papa y cómo conoce las cosas, de veras. A mí me llama la atención de la cercanía del Papa, la información que tenía, porque con sus asesores él no había estado aquí, pero se daba cuenta de todo ello. Y el Papa es muy sensible a todo eso, por eso lo consideramos el gran santo,
Él canonizó a Juan Diego, acuérdense, y un gran valor por la cultura, decía Juan Diego, era profundamente católico, profundamente náhuatl. No se pueden hacer a un lado las dos cosas. Entonces vean qué palabras tan actuales. Dice, algunos de ustedes se podrían sentir hasta olvidados. Han tenido que dejar sus casas, sus lugares de origen, para tratar de vivir un poco con más dignidad. Qué importantes son sus palabras. Por eso dice, realmente, en algunas ocasiones es tanta la injusticia, el dolor y el sufrimiento sobre la faz de la tierra, que se explica la tentación de repetir esas palabras de Isaías. Son como un lamento continuo que recoge la historia de cada hombre y de toda la humanidad. Vean, el Papa sigue insistiendo, él no quita el dedo del renglón. Ante tanta injusticia, tanto dolor, tanto sufrimiento, a veces se podría explicar esas palabras, Dios me ha olvidado, Dios me ha olvidado. Sin embargo, sigue diciendo ya el Papa, aquí son palabras textuales suyas, sin embargo, después de esas frases de sabor amargo que dice el profeta Isaías de parte del pueblo, después de esa queja que sale del corazón, el profeta recoge la respuesta de Dios. Sigue diciendo Isaías 49:15, ¿es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Esto es palabra de Dios directamente, una respuesta de Dios ante la queja del pueblo. ¿Acaso, dice Dios, una madre se olvida de su criatura? ¿Acaso una madre puede no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, dice Dios, yo no te olvidaré. Y por eso, fijándose en esta palabra de Dios, dice el Papa, hermanos míos, puede haber momentos duros en su vida. Puede haber incluso épocas más o menos prolongadas en las que se consideran olvidados por Dios. Pero si alguna vez surge dentro de ustedes la tentación del desaliento, recuerden esas palabras de la Escritura. Aunque una madre se olvidara del hijo de sus entrañas, Dios no se olvida de nosotros. Y añade el profeta, así dice el Señor, en tiempo favorable te escucharé, y en el día nefasto te asistiré. Lo mismo dice el profeta en el capítulo 49, versículo 8. Dios nos tiene siempre presentes. Dios nos mira con especial cariño porque somos sus hijos queridísimos. Vean qué texto del Papa, Aunque a veces nos lleguen momentos durísimos, da esta palabra del Papa. En tiempo favorable te escucharé, en el día nefasto de la mayor desgracia te asistiré. Y sigue diciendo, Dios nos tiene siempre presentes. Dios nos mira con especial cariño porque somos sus hijos queridísimos. ¿Qué más sigue diciendo el Papa? De esta providencia divina nos habla también Jesús en el Evangelio. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Observad los lirios del campo, cómo crecen, pues si a la hierba del campo, que hoy es mañana y se echa al horno, Dios así la viste. ¿No lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Estas palabras de Cristo constituyen un llamado a la esperanza. Si Dios se preocupa con paterna solicitud de las aves del cielo, así Dios viste a las hierbas del campo. ¿Cómo dejará de preocuparse por el hombre? ¿Cómo podría abandonar a la única criatura de la tierra que ha amado por sí misma? Pues tomando en cuenta estas palabras también del Evangelio, Mateo capítulo 6, versículos 26 al 30, si Dios es tan generoso hasta con las hierbas del campo, con los pájaros, con los lirios, ¿cómo nos va a abandonar? Y por eso sigue diciendo el Papa, ya fincándose en esas palabras de la Escritura. Dice, la esperanza cristiana tiene ante todo una meta que está más allá de esta vida. Es la virtud por la que ponemos nuestra confianza en Dios, el cual nos dará las gracias que necesitamos para llegar al cielo. Es allí, sobre todo, donde se harán realidad las palabras que acabamos de escuchar. Convertiré todos mis montes en caminos
y mis calzadas serán levantadas. Isaías 49:11. No tendrán hambre ni sed, ni les hará daño el bochorno ni el sol, pues el que tiene piedad de ellos los conducirá a manantiales de agua y los guiará. Lo encontramos en Isaías capítulo 49, versículo 10. Pero dice el Papa, sin embargo, la esperanza cristiana es también esperanza para esta vida. Dios quiere la felicidad de sus hijos también en este momento. Porque el Papa habla del cielo. Alguien diría, pues la felicidad en el cielo. Los marxistas acusaban a los cristianos de decir, su felicidad, su esperanza en el cielo, mientras aquí aguántense. Y el Papa, no. Dice así, repito. La esperanza cristiana es también esperanza para esta vida. Dios quiere la felicidad de sus hijos también aquí en este mundo. Y sigue diciendo, la Iglesia, como es escrito en la encíclica La solicitud de las cosas sociales, sabe bien que ninguna realidad temporal se identifica con el reino de Dios, pero que todas ellas, sí, las realidades, hacen más que reflejar y en cierto modo anticipar la gloria de ese reino que esperamos al final de la historia cuando el Señor vuelva. Pero la espera no podrá ser nunca una excusa para desentenderse de los hombres en su situación personal concreta y en su vida social, nacional e internacional, en la medida en que ésta, sobre todo ahora, condiciona a aquella. Aunque imperfecto y provisional, nada de lo que se puede y debe realizar mediante el esfuerzo solidario de todos y la gracia divina en un momento dado de la historia, para hacer más humana la vida de los hombres, se habrá perdido ni habrá sido en vano. Es decir, el Papa insiste, no digamos el cielo sí, pero Dios dice que la felicidad quiere para sus hijos también en este mundo. Y sobre esto mismo abunda más. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Mateo 6:33. ¿Qué quiere decir el Señor con estas palabras? ¿En qué consiste este objetivo primordial? ¿Qué hemos de hacer para buscar en primer lugar el reino de Dios? Conocéis bien la respuesta. Sabéis que para alcanzar la vida eterna es preciso cumplir los mandamientos. Es preciso vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, que no son transmitidas continuamente por su Iglesia. Por eso, queridos hermanos, os animo a comportaros siempre como buenos cristianos, a cumplir los mandamientos, a asistir a misa los domingos, a cuidar vuestra formación cristiana, acudiendo a la catequesis que vuestros pastores imparten, a confesaros con frecuencia, a trabajar, a ser buenos padres y esposos fieles, a ser buenos hijos. No caigáis en la seducción de los vicios, como el abuso del alcohol, que tantos estragos causa, ni prestéis vuestra colaboración al narcotráfico, causa de la destrucción de tantas personas en el mundo. Qué concreto es el Papa, ¿eh? Dice, bueno, tenemos que ganar el cielo, no basta aquí la tierra, es cierto. Y para ir al cielo y para llevar una vida mejor aquí en la tierra, dice cosas muy concretas. Cumplan los mandamientos, vayan a misa los domingos, cuiden la formación cristiana, vayan a la catequesis, confiésense con frecuencia, sean buenos papás, trabajen, sean buenos esposos, esposos fieles, sean buenos hijos. Y luego, no caigan en los vicios, no caigan en el abuso del alcohol, no se presten a la colaboración con el narcotráfico que destruye tantas personas en el mundo. Vean qué cosas tan concretas dice el Papa, ¿eh? Pero sigue diciendo, y acompañando ese esfuerzo por vivir cristianamente, habrá también un empeño por mejorar la situación humana en sus más variados aspectos, en lo cultural, en lo económico, en lo social y en lo político. La búsqueda del reino de Dios incluye también esas nobles realidades humanas, aquellas palabras del Señor que ordena a los siervos de la parábola: negocien los talentos hasta que vuelva, Lucas 19:13, no pueden ser entendidas en un sentido meramente espiritualista, como si el hombre fuera solamente alma. Y esto lo quiere repetir el Papa. Cristo nos previene frente al peligro de trastocar, cambiar el orden de valores y amar a las criaturas por encima del Creador.
Dice en Mateo 6:24, no pueden servir a Dios y al dinero. Pero también nos advierte del peligro de la pereza y de la cobardía, del peligro de enterrar en tierra el talento otorgado por el Señor, Mateo 25:25. El desarrollo humano contribuye a la instauración del reino de Dios y en ese desarrollo cada uno debe ser protagonista. El Papa dice, hay que trabajar, hay que luchar, no hay que estar dependiendo de los demás. Sí, el cielo, pero el cielo empieza desde aquí en la tierra y debe ser así lo que Él nos recomienda. Deben serlo, en primer lugar, en aquellos a quienes incumbe una mayor responsabilidad social o posibilidades económicas. Estos han de recordar que son solo administradores de esos bienes y que deberán dar cuenta de su administración. Si el Papa está diciendo a los responsables, a los políticos, a los gobernantes, a los empresarios, que ellos tienen sus responsabilidades muy serias y van a dar cuenta de lo que Dios les ha encargado. Han de ser igualmente protagonistas los menos favorecidos. Lo que he escrito en la encíclica habla sobre la solicitud de los asuntos sociales, solicitud de leyes sociales, haciendo referencia a los países, ha de aplicarse también a los individuos. El desarrollo humano exige espíritu de iniciativa por parte de las mismas personas que lo necesitan. Cada uno debe actuar de acuerdo con su propia responsabilidad, sin esperar todo de las estructuras sociales, asistenciales o políticas, o de la ayuda de otras personas con más posibilidades. Cada uno debe de descubrir y aprovechar lo mejor posible el espacio de su propia libertad. Cada uno debería llegar a ser capaz de iniciativas que respondan a las propias exigencias de la sociedad. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, habéis de esforzaros en poner los medios que estén a vuestro alcance, sabiendo, por otra parte, que hemos puesto en Dios toda nuestra confianza. ¿Quién de vosotros puede mostrar más que se preocupe, añadir una hora al tiempo de su vida? Si aquí el Papa está insistiendo que no esperemos que todo lo haga el gobierno. Dice, cada uno debe actuar de acuerdo a su propia responsabilidad sin esperar todo de las estructuras sociales, asistenciales o políticas o la ayuda de otras personas. Sino cada quien, dice, esfuércense en poner los medios que estén a su alcance, confiando siempre en Dios. Más adelante dice el Papa, presentes hoy aquí entre nosotros están hermanos y hermanas de Centroamérica que han tenido que abandonar sus lugares de origen a la búsqueda de un refugio y de unas mejores condiciones de vida. Se está refiriendo a los refugiados guatemaltecos que estaban aquí. Dice el Papa, muchos de ellos se encuentran en situaciones dramáticas debido a la falta de medios, a la inseguridad y a la ansiosa búsqueda de una ubicación adecuada donde poder vivir. A ellos quiero repetir unas palabras de mi último mensaje de Cuaresma para la Iglesia Universal. Y aquí el Papa se cita a sí mismo. Nosotros los acompañaremos y los sostendremos en su camino, reconociendo en cada uno de ustedes el rostro de Cristo exiliado y peregrino, recordando cuanto Él dijo, cuantas veces hayan hecho esto a uno solo de estos pequeños, me lo hicieron a mí. Mateo 25:40. Sé que las diócesis mexicanas, donde hay campamentos de refugiados, están haciendo todo lo posible para organizar su acogida y asistirles en sus necesidades. Este gesto de comunión eclesial, intraeclesial, intereclesial es reconocido y agradecido de modo particular por algunos obispos de Guatemala que han querido estar presentes junto a sus diocesanos en esta ocasión. Me uno a ellos en su llamado a la solidaridad, a la caridad y a la justicia para socorrer a tantos hermanos y hermanas que sufren por toda clase de necesidades, de privaciones, en sus lugares, lejos de sus lugares de origen. Mi mensaje de hoy, amadísimos todos, quiere ser una nueva invitación a la esperanza, a ponernos en manos de Dios, sabiendo que Él cuida amorosamente de nosotros. Nos lo dice el Señor en el Evangelio de San Mateo que hemos escuchado. Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Mateo 6:26.
Pero esta ha de ser una esperanza activa y responsable, que lleve también al trabajo y al esfuerzo personal. Y ya va concluyendo el Papa diciendo, esta misma esperanza la expresaba el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego para infundirle confianza y fortaleza en la misión que le encomendaba. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? Eso dijo la Virgen en el Nícan Mopogua a Juan Diego. Como Juan Diego, dice el Papa, hijo predilecto de la tierra mexicana, a quien he tenido el gozo de declarar beato, después fue santo, también ustedes encontrarán a la Virgen de Guadalupe el consuelo en el dolor y la fortaleza cristiana para superar las dificultades. Con un grito de esperanza nos dice aún el profeta, aclamad cielos y exulta tierra, prorrumpan los montes en gritos de alegría, pues el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Isaías 49:13. Y termina diciendo, ahora voy a dar un saludo en idioma tzotzil, y les dijo esto en tzotzil, hermanos campesinos e indígenas, Jesús los quiere como a todos sus discípulos, sean sal de la tierra y luz del mundo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a todos los hombres. Y después en Zoque, porque allí en la arquidiócesis de Tuxtla se hablan solamente tzotzil y Zoque. Lo que les dijo en Zoque, pero lo digo en español, el Papa los quiere a todos llenos de fe, difundiendo el Evangelio, haciendo a un lado la violencia, respetando la vida de la naturaleza, pero conscientes de su dignidad de trabajadores en el campo de su reino. Con todos ustedes exclamo, ven Señor Jesús. Hasta aquí el mensaje del Papa que dijo hace 25 años. Vean qué actual sigue siendo. Bien, recuerden ustedes que vamos a tener unos momentos de pausa, pero manden por favor sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios. Recuerden, celular para mensajes de texto 967-101-2955. O llamen al teléfono aquí en la cabina con la clave 967, pero al teléfono 674-0623. Es un teléfono directo de cabina. Escuchemos mientras alguna música, por favor.
Muchas gracias. Ya vamos a continuar ahora con las preguntas que tenemos pendientes de hace 8 días, pero sigan mandando por favor sus preguntas para que tengamos tiempo de meditarlas y responder dentro de 8 días. La primera dice: Una persona dice, si nos confesamos y se nos olvida hacer lo que el sacerdote nos da de penitencia, ¿es malo? Miren, por ejemplo, que dice el padre: de penitencia vas a ir a visitar a un enfermo. De penitencia vas a rezar el Salmo número 51 para pedir perdón. Como penitencia vas a rezar un rosario. Como penitencia vas a ir 3 domingos a misa. Como penitencia vas a ayudar al quehacer de tu casa. Como penitencia, ¿qué otras penitencias? Unas Aves Marías. Sí, y otra penitencia es la reconciliación con el hermano. Eso, si te peleaste con alguien, ofendiste a alguien, puede ser esa penitencia. Pero dicen aquí, si se nos olvidó hacer lo que el sacerdote nos dejó como penitencia, ¿es malo? Bueno, malo, dejarlo de hacer por olvido, no. Malo sería que diga, no, yo eso no lo hago. Más bien, cuando el padre te diga una penitencia que tú veas que no puedes hacer, habla con el padre, eso no puedo. Si te dice, ve a misa 3 domingos, pues padre, vivo en una comunidad donde no hay misa y no puedo salir, bueno, habla con él y él te la cambiará por otra penitencia. Luego, si se te olvidó y después te acuerdas, haz las cosas. Si ya no te acuerdas, más o menos tú ve tus culpas. Supongamos que te emborrachaste. Bueno, de penitencia, pues ahora durante esta semana no vas a ver un rato televisión. En fin, hacer alguna cosa para que uno se vaya controlando. Que se te olvidó qué texto de la Biblia te dijo, pues busca otro texto adecuado, eso no te preocupes. Si no es pecado que se te olviden las cosas. Pecado sería el no quererse uno corregir. Ahora, la penitencia, ¿para qué es? No es propiamente un castigo, sino es una oración, una obra buena para que uno pueda ir reparando las faltas que cometió. Bien. Adelante. Princesa pregunta, ¿qué significa secularización? Gracias, princesa. Ya hace 8 días decíamos alguna palabra y hace 15 días también hablamos sobre eso. Secularización viene de la palabra de latín que significa siglo. ¿Sí? Lo secular es lo propio del siglo. Seculum viene en latín, del siglo. ¿Y qué es el siglo? Es decir, lo que va con el tiempo. Lo que va con el tiempo. Y lo que va con el tiempo es lo que se ve. Que si es de día, si es de noche, que hace calor, que hace frío, que llueve, no llueve. Eso es lo temporal. Entonces la secularización significa que todo pasa, que no hay un valor más allá de lo que se ve, lo visible, lo tangible, lo material, el dinero, el estudio, el título, el trabajo, lo inmediato, el sexo, la figura, la ropa, lo exterior, las vacaciones, lo exterior. La secularización es Dios no tiene que ver nada. No tiene que ver nada con la educación, no tiene que ver nada con la política, no tiene que ver nada con la economía, no tiene que ver nada con el deporte, no tiene que ver nada con la familia, no tiene que ver nada con la sexualidad. Dios no tiene que ver nada, es la secularización. Le llamamos en algunas partes el laicismo. El laicismo es como el extremo de la secularización. Hay una parte buena de la secularización porque hay ocasiones en que hay gente que dice, tembló. Entonces Dios nos mandó el temblor para castigarnos. No. O que tuvo alguien un accidente. Dios mandó este accidente para castigar. No. No queramos echarle la culpa a Dios de todo. Que si ahora, por ejemplo, en los pinos, en los ocotes, está apareciendo una bola amarilla. No podemos decir, pues es una plaga que Dios nos está mandando por tantos agroquímicos que estamos utilizando. No es un Dios que te quiera castigar. Uno mismo muchas veces es responsable de lo que hace y le queremos echar la culpa a Dios. Pero también decir Dios no tiene que ver nada en todo esto. ¿Cómo que no va a tener que ver Dios? Si Dios hizo la naturaleza y los ocotes, los pinos. Y si no respetamos la naturaleza, con tanta química, los árboles están reaccionando. La naturaleza reacciona. Si tú vas a una velocidad desmedida, obviamente Dios te puede estar cuidando desmedidamente, pero hay ocasiones en que Dios te deja a ti que seas responsable. Entonces, hay una cierta secularización buena, que es, yo también soy responsable. No querer echar todas las culpas a Dios. De un temblor, ¿Dios es responsable? Responsable en cuanto que hizo así la naturaleza.
pero muchas veces no sabemos vivir con los temblores. Se hacen construcciones muy endebles, muy frágiles, entonces la culpa es nuestra. Si viviéramos en condiciones adecuadas, aunque vengan los temblores, no pasa nada. Los temblores son necesarios, porque es una forma de guardar el equilibrio en la tierra. Si no, explotaría la tierra con tanta energía que tiene. Entonces la secularización, repito, es bueno en el sentido de que cada quien asumimos nuestra responsabilidad, pero que también Dios está presente. Dios tiene que ver con la política, que no sea una corrupción, que no sea un pleito de puros partidos y gentes, que la política sea un servicio a la comunidad, no una ocasión de enriquecerse y de adquirir poder, sino que la política Dios la enseña que sea un servicio a la comunidad. En la escuela, que no tiene que ver nada Dios, claro que sí, que en la escuela aprendan a vivir como hermanos, no se peleen, no había bullying, que los maestros no enseñen cosas contra la naturaleza. En la sexualidad no tiene que ver a Dios, claro que sí, Dios hizo la sexualidad para complementarse hombre y mujer. Mujer con mujer no se complementan sexualmente, ni hombre con hombre. Entonces la educación, la sexualidad tiene que ver con Dios. Hay pues una secularización en el sentido positivo, aunque otro cuando es el extremo ya se llama el laicismo, que es nada de Dios. Pues tampoco se puede llegar a esos extremos. Gracias, princesa, por tantas preguntas inteligentes que siempre nos envías. Un señor dice: ore por mi matrimonio, porque apenas tenemos 4 meses de casados y mi esposa se fue de la casa. ¿Qué puedo hacer? Usted, hermana, ¿qué le aconsejaría a este esposo? Dice, apenas tenemos 4 meses de casado y mi esposa se fue de la casa. ¿Usted qué le recomendaría, hermana? Pues yo le recomendaría que la busquen y que vean, que dialoguen. No que empiecen a pelear, no. Que dialoguen, porque la comunicación y el diálogo, pues ahí se encuentran. Y que primeramente pues haga una oración, que le pida a Dios que lo ilumine, le dé fortaleza y que encuentren cuál es el problema y si realmente se aman, pues van a darle esa solución. Qué interesante lo que dice la hermana, perfectamente de acuerdo. Platiquen, pregúntenle. Y si hay alguna cosa que usted sea responsable, pues arrepentirse y pedirle perdón. Pero también ver que no se exceda la intromisión de la suegra, porque ves hay demasiada intromisión de la mamá de la muchacha. Cuidadito con eso también, o del muchacho. Mucho cuidado. Si a veces las suegras, pues las queremos muchísimo a las suegras, son muy respetables, pero a veces intervienen más de la cuenta, o de una forma a veces muy sutil. Si por ejemplo la muchacha vio que la mamá del esposo se mete demasiado, pues se cansó y se fastidió. Entonces hay que ver qué remedios hay que poner. Pero como dice muy bien hermana, también rezarle y pedirle a Dios, reconciliarse, que Dios les dé la gracia de la reconciliación. Y hay que ir aprendiendo a convivir juntos. Hay que ir aprendiendo, la vida no es igual que en el noviazgo. Mucho ánimo en mi oración y mi cariño por usted también. Lucio Pérez nos hace un comentario. Me gustaría saber más sobre la Iglesia Católica. No soy católico, pero me gusta este programa. ¿Usted qué le diría, hermana? Fíjese, quisiera yo, dice, saber más sobre la Iglesia Católica. No soy católico, pero me gustaría saber más sobre la Iglesia Católica. ¿Usted qué le diría? Y yo le complemento, hermana. Pues yo le aconsejaría a Lucio que vaya a su parroquia y que se acerque. Ahí hay mucho, hay casas de reflexión o grupos de reflexión donde puede llegar, y va a ver que al encontrarse con Dios va a tener esa sed de esto. Hay muchas cosas que le podríamos decir a Lucio Pérez. En primer lugar, que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Y eso lo encontramos en la Biblia. Lea usted la Biblia. Puede leer los Evangelios en primer lugar. Cómo fue la vida de Jesucristo. Los católicos creemos en Jesucristo, dependemos de Jesucristo. Tratamos de vivir como Él nos ha enseñado. Nuestro cimiento es Jesucristo. Y Jesucristo nos habla de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Jesucristo nos da su propia madre como nuestra madre. La Virgen María la queremos mucho. Los católicos queremos mucho a la madre de Jesús. Jesús estableció también su iglesia para el servicio del pueblo, no como una institución de poder. Jesucristo también estableció algunos medios para que podamos nosotros recibir su vida. El bautismo, se confirma la confirmación, la Eucaristía se alimenta, en el perdón de los pecados se nos perdonan las faltas, el matrimonio se consolida, la unción de los enfermos para fortalecerlos, el orden sacerdotal para presidir y servir a la comunidad. Hay los 7 sacramentos que llamamos.
está la palabra de Dios, la Santa Biblia. Ser católico es leer la Biblia, tratar de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. No solamente conocerla, sino vivirla. Luego, experimentar la misma cercanía de Jesús. Ser católico es experimentar: Jesús me ama, ha dado la vida por mí, es mi único Señor y mi único Salvador. Los santos no son dioses, los santos son amigos de Dios, cercanos de Dios y que me ayudan a estar cerca de Dios. Luego tenemos también pues la comunión, la Eucaristía, el alimento de vida eterna, la Santa Misa, en que Jesús se hace presente entre nosotros para darnos el alimento de vida eterna. Y tenemos después, además de la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, que trata de explicar la Biblia. El Catecismo no suple a la Biblia, explica la Biblia y la actualiza. Por ejemplo, en la Biblia encontramos respuestas. Por ejemplo, ¿qué pensar de la homosexualidad? Ahí está la respuesta. ¿Qué pensar, por ejemplo, de los matrimonios entre diferentes personas de religión? Ahí está una respuesta. ¿O qué significa que Jesucristo, dice el credo, que subió al cielo o bajó a los infiernos? ¿Qué significa eso? ¿Jesucristo fue al infierno? No, es un término que usaban los judíos, lo que llamaban el Sheol, o los mayas llamaban el inframundo. Sí, son distintos términos. Pero en fin, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro grueso que puede usted encontrar en cualquier librería, más la Biblia, le van a dar un buen cimiento para ir percibiendo por dónde va la fe de la Iglesia Católica. Pero cuando quiera Lucio Pérez, con toda confianza, pida una cita con nosotros o con cualquier sacerdote o religiosa y ampliaremos más lo que a usted más le interese. Gracias, don Lucio, y una oración por usted también. Mari pregunta: ¿por qué nunca celebran misa las monjitas? A ver, usted responda, hermana Hortensia. Usted no es monjita, es una muchacha consagrada, una joven consagrada a Dios, pero lleva una vida parecida a la de las monjitas, parecida. ¿Por qué no celebran misa las monjitas? Bueno, una de las cosas, primero, es porque nosotros no tenemos las facultades para consagrar ni para confesar, pero solamente se los dan a los sacerdotes, que ellos tienen todas esas facultades. Pero algo muy importante ahí, nosotros sí podemos hacer una celebración, en caso de que no haya sacerdote, nosotros podemos hacerla. Bien, la razón fundamental es de que, por ejemplo, Jesucristo no le confió el perdón de los pecados, bautizar, la consagración, la conversión del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, no se lo confió a la Virgen María, que era su madre, la mujer más santa, sino a varones. No le confió a sus amistades muy cercanas, aquellas amigas suyas, Marta y María, hermanas de Lázaro, que eran las mujeres más cercanas a él. No, y eran más santas que quizás los apóstoles. No, se los confió a varones frágiles, pecadores, limitados. Entonces a ellos se los confió. Ustedes ven en la Biblia a quienes le confió esto. Luego Pablo va dejando obispos o presbíteros o diáconos para que ellos puedan dar los servicios. Y para la misa solamente sacerdotes y obispos. Entonces la razón fundamental por qué las monjitas no celebran, no porque no sean dignas, son más dignas que yo. No porque no sean santas, son más santas que los sacerdotes, desde luego que sí, sino porque así fue la voluntad de Jesucristo, así como porque el papá no puede concebir, no puede engendrar. Bueno, pues cada quien tiene su servicio. No porque el papá no puede concebir o engendrar, no es importante. La mamá, como la queremos a las mamás, pero el varón no puede engendrar. Entonces, a cada quien Dios nos ha confiado algo para el bien de la comunidad. Dice una persona: mi hijo tiene 17. No, el anterior. Perdón, mi bebé recién nacido falleció antes de ser bautizado. ¿Qué pasa en ese caso? Mire, desde luego que la Iglesia Católica hoy en las celebraciones de la misa tiene el esquema de una misa por un bebé que murió sin ser bautizado, pero cuyos papás tenían la intención de que fuera bautizado. ¿Qué significa esto? Hubo un tiempo en que decíamos que no van al cielo, que se van al limbo. Sin embargo, en la Biblia no hay una explicación científica adecuada, bíblica, para que haya ese lugar. No. Entonces la Iglesia hoy confía mucho en que esos niños que los papás querían que fueran bautizados, se van al cielo junto con Dios. Porque la fe de los papás es la que sirve. Jesucristo además nos dice que Él quiere dar la vida por todos. Claro, que algunos no lo rechazan, algunos papás no quieren nada de eso, pues Dios no obliga a nadie para que vaya con Él al cielo.
pero tenga usted confianza, que su bebé está en el cielo con Dios. Y hay que pedir a ese niño que está con Dios como un angelito, que rece por su familia, que rece por su mamá y por su papá. Entonces, bien importante, ánimo y no se deprima. Verás, el bautismo nos da certeza y seguridad, pero nuestra certeza y seguridad es la fe que tenemos en el amor de Dios, nuestro Padre. Un señor dice, mi hijo tiene 17 años, pero se cambió de religión. Su mamá y yo le enseñamos a asistir a nuestra religión católica. Tuvo sus sacramentos, estuvo en un coro y de un momento a otro cambió. Y todo porque es rebelde, no estudia ni ayuda en la casa. Ya hemos platicado con él, pero no le interesa. ¿Debemos sentirnos culpables? Bueno, yo no diría culpables. Responsables en el sentido de que hay que acompañar, sí, pero no culpables. Si uno hace lo que más puede, bueno, a veces hay tantas influencias exteriores a la familia que no depende todo de la familia. A veces pueden ser amistades. Ahora, si cambió otra religión y está cambiando, está estudiando, ya no reprueba la prepa, ayuda más en la casa, pues es buena señal. Pero si se cambió de religión y sigue igual, pues, ¿qué caso tiene? Entonces no está viviendo la religión ni católica ni protestante. Nuestra religión nos enseña a respetar a nuestros padres, a estar cerca de Dios, a no beber, a estudiar, a trabajar, a no reprobar las materias. Si la palabra de Dios nos ayuda a portarnos siempre bien en casa y fuera de ella. Así es que, ojalá católico o protestante, que viva de acuerdo con la palabra de Dios. Jesucristo nos decía ayer en el Evangelio, si me aman, cumplan mis mandamientos. Los mandamientos se centran fundamentalmente en el amor. Vamos a la penúltima pregunta de hace 8 días. Dice una señora, hace un mes que regresé a mi casa porque mi marido se fue a vivir con otra y durante ese mes mi suegra falleció. La estoy soñando mucho porque ella siempre me apoyó en todo. ¿Qué puedo hacer? Ante todo, rezar por su suegra, de veras. Rece mucho por ella, rece mucho por ella. Sea una misa, sea un rosario o lo que sea, rece mucho por ella. Pero qué bueno que ya regresó usted a vivir a su casa. De veras, ojalá que la oración de su suegra desde el cielo ayude a reconciliarse con su esposo. Es bien importante. Obviamente que si su esposo es infiel y anda con otra persona, la iglesia le autoriza a usted una separación. No un nuevo matrimonio, pero sí una separación. Pero siempre se recomienda la reconciliación. Porque andar con otra persona fuera del propio matrimonio es una distracción pasajera y transitoria, que no debe destruir un hogar. Eso hace mucho daño, pero ojalá que su esposo ya haya recapacitado, deje esa relación y vuelvan a reconstruir ese hogar que es tan importante. Alguien pregunta, ¿qué día se puede bendecir el cirio pascual? Yo les decía hace 8 días que el cirio pascual se bendice el sábado santo por la noche para celebrar la fiesta de la resurrección como un símbolo de Cristo luz, de Cristo vida. Cristo es luz que nos guía en la noche, en la oscuridad. Entonces, el mejor día es la vigilia pascual. Pero si alguien no tuvo tiempo o no sabía, puede llevar a bendecir su cirio el día que quiera. ¿Y para qué? Para encenderlo en su casa, por ejemplo, el día 1 de cada mes, como una oración a la divina providencia. O cuando llueve así feo, o está temblando, o con granizo. Es una oración especial que le hacemos al Señor Dios en esas situaciones difíciles de problemas y de pendientes que tenemos en la vida. Bien, se nos está agotando el tiempo. Les agradecemos mucho que nos estén mandando sus mensajes y les insisto, mándenos sus mensajes, sus preguntas, porque así con tiempo preparamos la respuesta para dentro de 8 días. Recuerden, al celular con mensajes de texto 967-101-2955 o directamente aquí a la cabina al 674-0623 y también a los teléfonos de Comitán, la emisora católica 963-634-1062 o al de Trinitaria 963-154-7780. Concluimos con nuestro canto ya habitual. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar?
Les agradecemos mucho y con el favor de Dios nos encontramos dentro de 8 días. Y no dejen de escuchar su programa Pregúntale al Obispo, y también los invito a que manden sus preguntas. Ánimo, porque nuestro señor Obispo con gusto les da respuesta. Hasta pronto.